Listo. Cordial saludo, respetado docente y jurado de investigación. Mi nombre es Ivette Melisa Vega Bolaños y junto a mi compañera Brenda Lilian Cárdenas Miñeros hacemos parte del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Este trabajo fue desarrollado bajo la tutoría de la docente Smith Guerrero y hoy tenemos el gusto de presentar el proyecto de investigación titulado Estrategias que fortalecen el hábito lector y la escritura en los estudiantes del grado segundo de la institución educativa Eduardo Santos de José Antonio Galán. Nuestra caracterización. Para iniciar, es fundamental situar el contexto donde se desarrolló esta investigación. La institución educativa Eduardo Santos de José Antonio Galán se ubica en el municipio de Jacopí, Cundinamarca, una zona urbana con algunas limitaciones en recursos tecnológicos, bibliográficos y didácticos. Trabajamos con un grupo de 17 niños del grado segundo, cuyas edades oscilan entre los 7 y 8 años. A través de las observaciones se identificó que los estudiantes presentaban dificultades en la comprensión lectora, baja motivación hacia la lectura, escasa producción escrita y poca participación activa en clase. Este panorama permitió reconocer una necesidad pedagógica real y urgente donde se transforman las prácticas de lectura y escritura mediante experiencias más significativas y motivadoras. Nuestro planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema se establece una observación en la cual identificamos varios desempeños que evidencian la dificultad del grupo frente a la lectura y la escritura. Nuestra mediación previa es que antes de planear la intervención y el reconocimiento, que la mediación docente se basa principalmente en prácticas tradicionales como lo es el dictado, la copia del tablero y la lectura silenciosa sin acompañamiento. La falta de variedad en las actividades, el uso limitado de materiales y la ausencia de estrategias lúdicas dificultan que los estudiantes desarrollen, integren o el gusto por leer. En nuestra categoría de análisis es que frente a esta situación decidimos introducir un análisis con el fin de transformar el proceso mediante los juegos didácticos basados en la literatura infantil. Nuestra hipótesis del proyecto nos plantea que si implementamos juegos didácticos basados en la literatura infantil, los estudiantes fortalecen su hábito lector. En otras palabras, el juego no solo motiva, transforma, y esa transformación es necesaria para que este contexto urbano termine con esas prácticas tradicionales. Nuestra pregunta problema, este diagnóstico nos llevó a formular esta pregunta central que orientó el estudio de cómo promover el hábito lector y mejorar la escritura de los estudiantes de segundo grado de la institución educativa Eduardo Santos de José Antonio Galán de Jacopí, Cundinamarca, a través de juegos didácticos basados en la literatura infantil. Durante el segundo semestre del 2025. Esta pregunta no solo recoge la problemática, sino que también abre la puerta a una propuesta innovadora, lúdica y ajusta a las necesidades del contexto. Nuestro objetivo general promueve el hábito lector y mejora la escritura de los estudiantes de segundo grado de la institución educativa Eduardo Santos de José Antonio Galán en Jacopí, Cundinamarca, a través de los juegos didácticos. Este objetivo consiste en transformar la relación que los estudiantes tenían con la lectura y la escritura, ya que nuestro propósito central fue lograr que los objetivos no solo leyeran más, sino que desarrollaran un gusto por la comprensión, la creatividad, mediante los juegos didácticos. Nuestros objetivos específicos en este proyecto se centran primero en diseñar una serie de juegos didácticos basados en la literatura infantil que respondieran a las características y necesidades del grupo. Luego, en implementar estas actividades en el aula mediante estrategias como la lectura dramatizada, los cuentos colectivos, la ruleta literaria y los relevos de palabras. Esto con el propósito de generar experiencias más dinámicas y motivadoras. Finalmente, se buscó evaluar los avances de comprensión lectora y escritura, analizando la participación de las producciones escritas, las observaciones y las evidencias recogidas durante este proceso. A continuación, doy paso a mi compañera Brenda. Cordial saludo para todos. Bueno, en cuanto a nuestro marco de referencia, se integran 5 componentes fundamentales. En primer lugar, tenemos desde los referentes conceptuales, trabajamos la lectura, la escritura, la comprensión lectora, el hábito lector y los juegos didácticos. En cuanto a las referencias teóricas, usamos autores como Solé, Cassini, Visconti, Flower. Bueno, todos ellos explican cómo leer y escribir
que se desarrolla mejor cuando hay como interacción, acompañamiento y literatura infantil, emoción y experiencias reales. Todas sus teorías respaldan completamente que la lectura y la escritura fortalecen mediante pues, las actividades lúdicas y significativas. En cuanto a los referentes técnicos, tenemos los lineamientos del MEN, del ICBF y la UNESCO. Todos estos coinciden en que la literatura infantil y el juego deben ser pilares para el desarrollo del lenguaje. Estos documentos se recomiendan como en ambientes motivadores, lenguajes dramatizadas, cuentos y pues actividades que conecten con todos los niños. Desde lo legal, la Constitución del 91, la Ley 115, el Decreto 1860 y la Ley 1804, estos nos dan como un soporte normativo al declarar pues, que la educación se debe promover el desarrollo del lenguaje, la creatividad y pues la comprensión lectora de los niños en sus primeros años. En cuanto a las herramientas y experimentación, tenemos que este proyecto se desarrolló desde un enfoque cualitativo. Elegimos este enfoque porque pues, nos interesaba comprender cómo los juegos didácticos influyen realmente en la lectura, en la escritura y en el hábito lector, que era nuestro primer objetivo, dentro de la vida cotidiana de todos los estudiantes. Pues ahí se pudo observar los comportamientos, sus expresiones, los cambios que surgían durante todas las actividades. Nuestra unidad de análisis estuvo conformada por 17 estudiantes de segundo grado, con edades entre 7 y 8 años, pertinentes en la sede de José Antonio Galán. Este grupo nos permite identificar como la falta de motivación y el uso de las metodologías tradicionales que afectaban en sus procesos lectores y pues escritores. Para la recolección de todos los datos utilizamos 3 herramientas principales: el diario de campo, los registros fotográficos y la observación durante todas las actividades lúdicas. Pues entre estas aplicaciones, los juegos didácticos como la ruleta, la lectura dramatizada, las carreras de relevos, que pues todo esto nos permite analizar la participación y motivación y el desempeño de cada uno de los estudiantes. Finalmente tenemos el análisis de la información, se realizó comparando e interpretando las evidencias recogidas. Esto nos permitió identificar avances claros con la comprensión lectora, la coherencia de la escritura y el interés por la lectura, mostrando pues, que el uso de los juegos didácticos sí generó aspectos positivos en los estudiantes. Tenemos el resultado, el análisis y la discusión, perdón. Entonces, pues aquí podemos evidenciar varios elementos importantes. En primer lugar, observamos que los estudiantes tenían como una percepción negativa de la literatura y la escritura, las veían como más una obligación o como un castigo, pues esto generaba desmotivación y dificultades en sus producciones escritas. Al introducir una metodología pues, más innovadora como con los juegos didácticos, empezamos a notar cambios en su disposición frente a estas actividades. Un punto clave fue como el uso de las estrategias lúdicas, los juegos didácticos, como anteriormente lo manifestaba, pues esto lograron despertar interés, participación y mucha confianza. En cuanto a la transformación de las dinámicas empleadas, permitieron identificar pues, mejoras en las clases de la atención, la comprensión de lectura y el gusto por leer. Los niños empezaron como a involucrarse más, a preguntar, a participar y pues apropiarse de todas las actividades que se realizaban en el aula de clase. Se evidenciaron avances en lo social, las estrategias fomentaron pues, la colaboración, la empatía, la comunicación. Esto ayudó a que se generara un ambiente más bonito en la clase, más activo y más participativo. Y en conjunto con pues, estos resultados se demuestran que las estrategias lúdicas no solo impactaron pues, la lectura y la escritura, sino también las actitudes y comportamientos de los niños. En cuanto a las conclusiones, encontramos varios aspectos. Primero, los juegos didácticos lograron transformar por completo la percepción de la lectura. Los estudiantes también pasaron de verla como un castigo a vivirla como una experiencia agradable. Pues esto nos favoreció notablemente en su hábito lector. En cuanto a la comprensión lectora, observamos que los niños comenzaron como a identificar personajes, ideas principales, interpretar mejor los textos. Esto les dio una mayor seguridad al participar y demostrar pues, estos avances en el proceso lector. Y ya para finalizar, tenemos que la escritura también hubo pues mejoras visibles, los textos se volvieron más coherentes, mejoraron la motivación y el aumento en la disposición para escribir.
pues quiero comentar que esto es un proceso pues que requiere un poquito más de tiempo, pero los avances obtenidos fueron efectivos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Quedamos atentas a los comentarios que nos quieran dar.